Bienvenida, Sheila, a Radiográfica, aquí en Buenos Aires. Te saluda Úrsula Asta, te saluda Paulo Pereira. ¿Cómo estás? ¿No te escuchamos? Ahí te escuchamos. Ahora sí. Ahí sí, te escuchamos perfectamente. Muy bien. ¿Ya me escuchan? Sí, perfecto. ¿En qué parte de México estás? En la Ciudad de México y desde Iztapalapa, la mejor alcaldía, municipio de la Ciudad de México. Muy bien. ¿Cómo ha sido la jornada del 1 de marzo? Bueno, ahí hablaba Paulo aquí en el estudio sobre las imágenes. ¿Cómo viste esa convocatoria del lanzamiento de quien va a ser la candidata a presidenta de México, Claudia Sheinbaum? Sí, pues antes que nada agradecerles el espacio y pues la verdad es que fue una convocatoria muy grande. Asistieron personas de todo el país en apoyo a la doctora. La verdad es de que ha sido un proceso muy largo el de la designación de su candidatura, porque en un principio tuvo que haber una designación interna para generar un consenso y que fuera ella quien representara a la coalición Sigamos Haciendo Historia en estas elecciones en 2024. En ese proceso interno era ella la única candidata mujer, entonces creo que también desde las bases de Morena y desde el interior del partido y desde el interior de esta coalición que encabeza el partido Morena, se reflejó en este proceso interno que estamos preparados como sociedad mexicana y como militancia principalmente en abrir caminos para que sea una mujer quien represente no solo un proyecto de izquierda, no solo un proyecto de avanzada, sino la continuidad de lo que ya se inició con Andrés Manuel López Obrador. Entonces, Sí, adelante, por favor. Sí, entonces este evento del 1 de marzo fue, pues no es el primero que se hace en concentración con Claudia Sheinbaum, claro, pero sí es el más importante en este periodo porque es el primer evento de campaña y además es el primer zócalo de la Ciudad de México, que es la plaza más importante, la plaza pública más importante del país, que se llena en apoyo a la doctora Claudia Sheinbaum y que se llena en apoyo a una mujer y dimensionando todo lo que ello implica. Entonces fue un evento hermoso, a mí me tocó estar ahí, la verdad es que los ánimos estaban a full, la gente estaba emocionada, había bailes, había cantos, había música, había colores, había diversión, la verdad es que estuvo muy bello. El cielo siempre ayuda, entonces durante el discurso de la doctora estuvo nubladito, entonces ya no había tanto sol y no nos estábamos quemando tanto, pero sí, la verdad es que estuvo muy bonito y también es muy padre encontrarse con compañeros y compañeras de todo el país, que eso pues a veces se complica. Sheila, bueno, hay varios temas acá que queremos preguntarte, pero ya que trajiste uno respecto de, y me voy un poquito más atrás para ir a la hora, hablaste del proceso justamente de selección interna que tuvo que ver con, si no me equivoco, eran 4 encuestadoras que hubo, bueno, en todo el pueblo mexicano, con algunas muestras, ¿no? Donde se tomaban justamente la información de estas encuestadoras, y hubo ahí un proceso de discusión interna en Morena sobre si era Claudia o sobre si era, bueno, alguna de las otras figuras, entre ellos quien era el ex canciller Ebrard, exactamente. ¿Cómo ha salido de eso? ¿Ha generado algún tipo de resquebrajamiento? ¿Cuál es tu mirada sobre lo que aconteció en ese proceso hasta finalmente la elección y la formalización de que va a ser Claudia Sheinbaum la candidata de la continuidad del gobierno de López Obrador? Sí, mira, nosotros tenemos una frase que es avancemos en unidad, ¿no? Porque a partir de ese proceso se generaron muchas controversias alrededor de lo que se denominaron en ese entonces las corcholatas, ¿no? ¿Qué son las corcholatas? Las y los contendientes en el proceso interno. Pero porque se derribó esta figura de que históricamente
el presidente era quien designaba a su sucesión. ¿Por qué? Porque en México así siempre había sido en los gobiernos neoliberales, ¿no? Siempre había sido alguien quien designaba a la sucesión del presidente. Entonces, normalmente era el secretario más cercano al presidente, ¿no? Su secretario de Economía, etcétera. O sea, siempre había sido un proceso, la elección era nada más el trámite, pero la designación ya era hecha por el presidente. Entonces, en este proceso interno, pues se derribó el mito de que una mujer no podía ser presidenta. 2, se derribó esta idea. Entonces se generó como este juego interno y al final de cuentas fue parte de la conversación pública, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador en una ocasión dijo, es que ya no hay esta cultura del destapado, en donde solo se destapa la designación presidencial y ya pasa a trámite en las elecciones. Entonces se generó como toda esta idea de las corcholatas, y eran Claudia, que ya es la candidata, Marcelo Ebrard, ex canciller de México, Gerardo Fernández Noroña, un compañero integrante de la coalición, él es del partido PT, era diputado federal, creo que sigue siendo diputado federal, Adán Augusto López Hernández, quien era el secretario de Gobernación durante una parte del periodo de Andrés Manuel López Obrador, también fue gobernador de Tabasco, y Manuel Velasco, gobernador de Chiapas y también integrante de la coalición, él por el Partido del Verde. Y generó, esto obviamente a lo largo de todo el proceso, pues generó muchas confrontaciones internas quizás no entre los propios precandidatos, pero incluso hasta en la militancia, en este esfuerzo de querer decir nuestra propuesta es la mejor, pues sí, se generaron ahí algunos, pues sí, posturas encontradas, entre muchas otras cosas, pero ¿cómo podríamos hablar de unidad si estos precandidatos estuvieron acompañando en el Zócalo a la doctora Claudia Sheinbaum? Perfecto. Estaban con ella. Bien. Sí. Entonces, hemos avanzado en el proceso interno, y yo creo que en un proceso de madurez política y de maduración del proceso interno de Morena y de maduración del movimiento de transformación, en donde entendemos que vale más la pena generar esta unidad al interior que generar rupturas que permitan que a través de esas fisuras entre la derecha, entre el conservadurismo. Entonces nos parece más importante avanzar en la unidad. Sí, yo quería aprovechar eso. Entiendo que es como una página ya superada, ¿no? La candidata es Claudia Sheinbaum y Unidad van para la campaña. Hace más de una semana, el presidente López Obrador compartió en sus redes el índice de popularidad. Es el presidente más popular en toda Latinoamérica y Norteamérica, ¿no? Me acuerdo que ponía a López Obrador en primero con los números. O sea, yo estuve en México hace poco y realmente me sorprendía que después de tantos años gobernando, su mandato completo, ¿no? Llega al final con una popularidad, con números muy impresionantes. Yo quería saber cómo eso se puede trasladar en votos para la candidata Claudia Sheinbaum, si eso se puede trasladar, cómo se da ese proceso, ¿no? Si ustedes tienen un análisis sobre eso, y después qué significa para México tener Claudia Sheinbaum como la primera mujer que puede venir a convertirse en presidenta. Mira, la doctora Claudia Sheinbaum tiene muchas cualidades, tiene muchas virtudes y tiene muchos logros como gobernanta. Sin embargo, forma parte de un proyecto amplio, es decir, todos los logros que tuvo encabezando la Ciudad de México y la alcaldía Tlalpan, aquí en la Ciudad de México, sí responden obviamente a una conducción individual, ¿no? Y de el sello que cada quien imprime en su forma de gobierno. Por eso cuando hablamos de ella hablamos de continuidad con cambio, pero porque le va a dar continuidad a un proyecto, y porque es un proyecto que no nació ayer, que no nació antier, es un proyecto que se viene gestando durante muchísimos años. Entonces, el proyecto de transformación, el proyecto alternativo de transformación que se consolidó a nivel ejecutivo con Andrés Manuel López Obrador a la cabeza en el 2018, es un proyecto continuo, es un proyecto conjunto que se ha construido recopilando los sentires de todo el país. En ese sentido,
yo creo que Claudia aglutina esta idea de que le va a dar continuidad a la Cuarta Transformación y por eso hemos decidido depositar nuestra confianza en ella, porque además lo sabemos. Cuando gobernó la Ciudad de México hubo muchos avances en materia de movilidad, por ejemplo, de electromovilidad, porque se construyeron líneas de cablebús, se construyeron líneas de trolebús elevado, el primero en el mundo, se ampliaron las redes de conectividad, se ampliaron las estaciones de Cobici, por ejemplo, para generar una movilidad alternativa al uso del transporte público, ¿no? Sí. Entonces, forma parte de un proyecto de izquierda que cumple con ciertas matrices, por ejemplo, por el bien de todos, primero las pobres, ¿no? Esa es una máxima que se cumple a nivel local y a nivel federal, y que cualquier proyecto de la Cuarta Transformación va a poner por delante, ¿no? Poner por delante el bienestar de las personas. Entonces, la gente ha identificado que ella representa este proyecto de transformación, que claro, habrá que ajustar a los tiempos modernos y a los tiempos que nos aquejan. Por ejemplo, ella propone ocupar los 18,000 kilómetros de vía férrea que existen en el país para el transporte de pasajeros. También ha propuesto lanzar un satélite. Esas propuestas no las tenía Andrés Manuel López Obrador, pero forman parte de una misma agenda. ¿Cómo se refleja la popularidad de Andrés Manuel en números? En eso, en números electorales, en eso, de que la gente ha depositado su confianza no solo en personas, sino en un proyecto. Y sabemos que quien sea quien lo encabece, y que ahora la mejor opción para encabezar este proyecto es Claudia Sheinbaum, se va a cumplir, porque además siempre ha estado en sinergia con el pueblo. Los números que tiene Claudia Sheinbaum son arrasadores. En el peor de los escenarios tiene 12 puntos, 15 puntos de ventaja. Hay encuestas que la posicionan con 40 puntos por delante del segundo lugar. Estamos en diálogo. Creo que también vale la pena decirlo. Sí, con Sheila Franco, que ella es del partido Morena de México, es militante de este espacio político. ¿Sabes qué? En torno a lo que estás diciendo, Sheila, me gustaría preguntarte qué significa por ejemplo, para vos, para ustedes, con quienes militás, además decidís un espacio feminista de militancia, el proceso político iniciado con Manuel López Obrador, que decís viene de un proceso de años, es cierto, él había sido candidato otras veces, bueno, había denunciado también que le habían robado la elección en un México muy asediado. Me gustaría tu caracterización sobre qué significa esto que llaman Cuarta Transformación para ustedes. Sí, decimos que han existido 3 transformaciones de la vida pública y democrática del país. La primera, sin duda alguna, en la independencia, en donde el pueblo de México logró esta liberación del yugo de los españoles. La segunda, las leyes de reforma, encabezadas por el presidente Benito Juárez, que el presidente Andrés Manuel dice que ha sido el mejor presidente del mundo. Yo digo que no, yo digo que ha sido él, pero cada quien tiene sus opiniones. Que dan esta normativa a lo que conocemos como república a día de hoy. Y el segundo momento, pues la revolución mexicana, y todo ese proceso de emancipación del pueblo mexicano en 1900. Y ya por último, la Cuarta Transformación, que llegó con Andrés Manuel López Obrador, que habla de una liberación del pueblo mexicano, de dejar detrás el neoliberalismo, los 30 años del neoliberalismo, que llegaron a quitarnos todo, nos dejaron sin nada, nos arrebataron, nos intentaron quitar la esperanza, ¿no? Hipotecaron nuestro futuro, es lo que decimos que pasó con los neoliberales. Porque nos dejaron un estado endeble, nos dejaron sin pensiones, nos dejaron sin becas, nos dejaron sin educación. Y es muy chistoso porque ahora la derecha, como sabe que no hay de otra, la única propuesta de campaña que tienen es: no vamos a quitar las pensiones, porque sabemos que cuando regresan a quitar derechos. Entonces, ¿En qué ha modificado estos años la vida de ustedes, la vida del pueblo mexicano, Sheila?
Mira, de entrada yo te podría decir que disminuyó la pobreza, en términos reales, disminuyó la pobreza. Aumentó el ingreso, aumentó en un 100 y tantos % el salario, se duplicó. La gente tiene más oportunidades, hay programas universales del bienestar que además están elevados a rango constitucional. La percepción de seguridad ha aumentado, los índices de violencia han disminuido. Por ejemplo, en este marco del 8 de marzo, que es algo muy importante, hay una baja de casi el 40% de los feminicidios de 2018 a la fecha, lo cual es muy grande. Hay una disminución por ejemplo, de más del 80% en el robo del huachicol, ¿no? Que eso generaba muchas pérdidas con respecto a los combustibles. Hay disminución de más de 20 puntos porcentuales en delitos de género. Es decir, los logros que son tangibles y que pueden ser vistos de forma numérica son reales. Y pues la alegría de la gente se nota, y se nota lo que ya lo mencionaban ustedes hace rato. Los índices de aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador son muy altos. Además, hay un intento de desprestigio, por ejemplo, de la derecha respecto a las decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador con la presencia de la Guardia Nacional, este cuerpo que se creó en 2018 para proteger a la población ante un ejército debilitado y maltratado por gobiernos neoliberales y por policías municipales corruptas y coludidas con el crimen organizado, porque no hay que dejar de mencionar que en el sexenio espurio, en donde le arrebataron al pueblo de México la presidencia, quien fuera el secretario de Seguridad tenía vínculos con el narcotráfico. Y esto pues, se sabe, hubo una investigación en Estados Unidos, estuvo en tribunales de allá, etcétera, etcétera. Y eso sumergió al país en una ola de violencia que quienes crecimos en ese sexenio, pues nunca conocimos la calle, porque ni siquiera podíamos salir a jugar porque la violencia era tal, era muy grande. Y ahora la gente tiene un 80% de aprobación con la presencia de la Guardia Nacional en las calles. Quizás no en la Ciudad de México, pero por lo menos en los estados sí, en el resto del país. Porque la percepción de seguridad ha cambiado, porque la seguridad ha cambiado, porque la política de pacificación del país es distinta. Ahora se busca velar por la gente y no en seguir manteniendo estos vínculos con criminales, por ejemplo. Entonces los logros son muchísimos, ¿no? Ya decían los programas para el bienestar, hay una pensión universal para adultos mayores, para madres solteras, para estudiantes, apoyo universal de útiles, de uniformes. En la Ciudad de México también este esfuerzo se replicó. Entonces, esa es otra de las cuestiones. A lo largo de este sexenio, en las intermedias, se han sumado más gobernadores a la lista de gobiernos de la Cuarta Transformación. Actualmente tenemos 28 gobernadores de los 32 estados, 26 gobernadores de los 32 estados que forman parte de la Cuarta Transformación. Esto significa que a lo largo de estos 6 años, en las elecciones intermedias, la gente ha decidido seguir virando hacia la izquierda, porque también cuando hay un gobierno federal, un gobierno estatal y un gobierno local en sintonía, los programas, insisto, por eso la importancia de hablar de un proyecto. Cuando los proyectos se alinean en todos los órdenes de gobierno, es más fácil empujarlos, porque ya lo hemos visto en los estados que forman parte del conservadurismo, que están gobernados principalmente por el PAN. El año pasado, cuando se entregaron el Partido Acción Nacional, el partido de la derecha, por ejemplo, cuando se iban a entregar los libros de texto gratuitos para las y los estudiantes,
este partido se opuso y le negó el acceso a la educación. Clarísimo. Y no se distribuyeron esos libros. Es Sheila Franco, a quien escuchan. Ella es, bueno, militante de la Cuarta Transformación, ha formado parte también, por ejemplo, de espacios de difusión como la Secretaría de Comunicación del Partido Morena, estudiante. Sheila, te agradecemos este paso aquí por Radiográfica desde Buenos Aires. Seguramente la seguimos pronto, las elecciones son pronto, además, el domingo 2 de junio, las elecciones presidenciales. Te mandamos un fuerte abrazo, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo hasta Argentina.